Buenas tardes, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes, privilegio de compartir la palabra de Dios y poder aprender las cosas que la misma Escritura nos muestra, nos revela, y a eso hemos venido, ¿no es cierto? Aprender. Y lo único que Dios nos pide es un corazón dispuesto, sencillo, humilde, un corazón que se inclina a escuchar la voz de Dios, su palabra, su pensamiento. Y bueno, pues eso es lo que hemos estado tratando de desarrollar domingo tras domingo a través de esta serie que se llama Conociendo a Dios. Y hemos estado considerando muchos aspectos de su carácter y de lo cual pues yo creo que sí hemos aprendido, ¿no es verdad, iglesia? Hemos aprendido quién es Él, qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él espera, y bueno, pues el día de hoy no será la excepción. Le invito por lo tanto a que abra su Biblia y vayamos juntos a el libro de Job. Y vamos a considerar el capítulo 12, versículo 13. ¿Estamos listos? ¿Sí? Muy bien. Dice ahí, Job 12:13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Hasta aquí. Vamos a considerar en esta tarde uno de los atributos de Dios que van conforme a su carácter. Sabemos que Dios tiene carácter divino y carácter moral. Y la Biblia, mis hermanos, en su totalidad es una fuente inagotable, llena de verdad y de todo conocimiento que necesitamos saber y conocer acerca de Dios. ¿Sí? Y ese atributo que queremos que usted aprenda junto con nosotros, no solo nos va a ayudar a conocerle y a entenderle, sino también nos va a brindar ayuda a nuestra propia vida, y ese atributo es su sabiduría. Dios es sabio. Diga conmigo, Dios es sabio. ¿Sí? Y esta es la declaración que hace precisamente Job en este capítulo y versículo que acabamos de leer. Y dice entonces Job ahí que con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Pregunta entonces, ¿a quién le pertenece el consejo, la inteligencia y la sabiduría? A Dios, ¿verdad? Eso es muy claro para nosotros conforme a este versículo. Y si decimos esto, mis hermanos, es porque ese atributo que Él tiene es parte de su esencia, es su naturaleza, emana de sí mismo esta característica. Y si esto es así, quiere decir entonces que nadie más tiene la plenitud que Él tiene. ¿Sí? Solamente Él posee estas características, hablando de su sabiduría, de su consejo y de su inteligencia. Y como Él, nadie le enseñó, nadie le dio a Él absolutamente nada, Él es el único e incomparable Dios. Por eso Él es sabio, inteligente y consejero. Él es el único y sabio Dios. Y esa sabiduría que Dios tiene, que Él posee, es además profunda e infinita. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que la sabiduría de Dios, mis hermanos, ninguno de nosotros la puede llegar a alcanzar. Ni tampoco la podemos llegar a entender en su totalidad. Y ahorita lo vamos a empezar a estudiar. Y solamente entonces Él es el único que posee este atributo en su plenitud. Él es sabio, inteligente, lleno de conocimiento y consejero. Y como Él es el único y sabio Dios, Pablo en el Nuevo Testamento lo vuelve a considerar y él plasma en la Escritura una de las cosas que me llaman mucho la atención respecto a esto. Y yo quiero invitarle que vaya allá a Romanos 11:33.
Y mire usted lo que dice el apóstol Pablo aquí. Romanos 11:33. Pablo, al considerar los capítulos anteriores, desde el capítulo número 5, acerca de Dios y la salvación que ofrece al hombre, Pablo concluye Romanos 11:33 de esta manera. Y dice ahí: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Note usted que son dos aspectos diferentes, ¿sí? Sabiduría y conocimiento. De la misma manera que Job separa consejo e inteligencia. Y dice ahí Pablo entonces: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios y de la ciencia. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y la respuesta obviamente es nadie, ¿verdad? Nadie, ninguna persona. ¿Por qué razón? Porque nadie entendió la mente del Señor. Nadie entiende los caminos de Dios, mis hermanos. Son inalcanzables, son altos, ¿sí? Y nadie fue el consejero de Dios. A él nadie le enseñó: mira, te voy a enseñar la sabiduría. No, él es la sabiduría en sí mismo, ¿sí? Y a él nadie le dio absolutamente nada, como aquella persona que extiende la mano para recibir. Dios nunca recibió nada de nadie. Él es todo en sí mismo. Y eso es lo que le hace a Dios incomparable. Y por esa razón de que Dios es incomparable y de que Él es el único, Pablo concluye diciendo en el versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿No le das un aplauso al Señor de alabanza porque Él es incomparable? Y solamente a Él, para Él y por Él sea toda la gloria. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Ese es el Dios que nos sacó de la esclavitud. Ese es el Dios que nos guía a través de su palabra día a día. Él es el Dios que hace maravillas, que hace milagros y que sigue obrando en nuestro corazón a través de nuestra vida. Ese es el Dios al que servimos, el Dios incomparable. Y como no hay nadie como Él, Él es el único que recibe toda la gloria, como hace un momento adorábamos al Señor. ¿No es verdad? Él es el único digno de recibir todas las cosas, ¿sí? Entonces Pablo dice aquí que las riquezas de esa sabiduría y de esa ciencia son profundas, que si bien son dos aspectos diferentes, ¿sí? La sabiduría y el conocimiento, pero ambos están íntimamente relacionados, van ligados unos a otros, ¿sí? Y es probable que en algún momento estas dos cualidades se lleguen a confundir, o a algunos les pudiera parecer iguales, sabiduría y conocimiento, pero no es así, son distintas. Por eso es que la palabra las separa, de la misma manera que Job separa las 4 cualidades, porque no es lo mismo, mis hermanos. Sin embargo, Dios, que es todo, que es completo, que es todo suficiente, que posee todos sus atributos y además, déjeme decirle, que Él tiene la capacidad de poder ejecutar más de uno al mismo tiempo. Pues ese Dios incomparable, ese Dios que es completo, emplea su sabiduría y su conocimiento de manera instantánea, inmediatamente. Él todo lo sabe, todo lo conoce, y en base a eso, mis hermanos, Él ejecuta su sabiduría, ¿sí? Y esto es importante que lo podamos entender, ¿sí? En otras palabras, el conocer todas las cosas de manera instantánea, que tiene que ver con la omnisciencia de Dios, llevan a Dios a ejecutar esa perfección en su sabiduría. Y todo lo que hace es absolutamente perfecto en todas y cada una de sus obras.
Y tú y yo podemos observar a través de las cosas que hay a nuestro alrededor la sabiduría perfecta de Dios, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de la creación, lo podemos observar. La sabiduría de Dios se manifiesta también en la providencia y en el sustento de lo creado. También observamos la sabiduría de Dios en sus decretos. También observamos la sabiduría en la salvación del hombre. Y desde luego podemos también observar esa sabiduría en el gobierno que Dios hace de nuestras vidas, ¿sí? Por ejemplo, si abundamos un poquito más en esto, si hablamos de la sabiduría de Dios en lo que respecta a la creación, tú y yo podemos observar lo que hay en los cielos, por ejemplo. Y observamos planetas, galaxias, constelaciones, planetas en composición muy diferentes. Unos son gas, otros son sólidos, unos son pequeños, otros son grandes. Y cuando nos metemos, por ejemplo, si alguna oportunidad usted tiene de meterse a YouTube y poner ahí el universo, usted se puede maravillar de las cosas impresionantes que existen más allá de nuestro entendimiento. Unos planetas, mis hermanos, que hacen ver al Sol como un grano en el universo, comparado con otras cosas. Y vemos esa perfección de la creación de Dios en ese sentido. Por ejemplo, existen en nuestro mundo, pues, diversidad de colores. Podemos ver la sabiduría de Dios en el rojo, en el blanco, en el negro. Y cuando los mezclan, salen otros colores. Y ahí hay sabiduría de Dios. Podemos ver también la sabiduría en la diversidad de aves, que por cierto, dicen los que estudian este tipo de animales, que hay aves que son capaces de cantar 100 diferentes melodías. Y eso es sabiduría de Dios. ¿Por qué? Solamente Él sabe. ¿Por qué razón? A la guacamaya le puso una manera de expresarse, al tucán de otra, a los pajaritos que te despiertan en la mañana. De la misma manera, Dios en su sabiduría colocó cada cosa en su lugar, ¿sí? Y lo mismo lo observamos con los animales. La diferencia que existen entre ellos. Por ejemplo, los cocodrilos tienen la piel bien dura. ¿Por qué? Porque lo requiere. Pero no es así un pingüino o otro animal que tiene la piel más delgada. Y Dios en su sabiduría, en las cosas que crea, emplea precisamente cada cosa, cada detalle, por su sabiduría, mis hermanos. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, en el ser humano? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos evidencia de la sabiduría de Dios, lo complejo que es nuestro organismo. Dios preparó de antemano que la tierra iba a producir alimento para nosotros y nuestro organismo en la sabiduría de Dios es capaz de procesarlo y de desecharlo, agarrar lo que nos nutre y aventar lo que no sirve. El ojo humano perfectamente diseñado y de ahí la ciencia lo sacó para poder hacer entonces las cámaras, etcétera, etcétera. Y si abundamos en esto no terminamos. A lo que voy es a esto, mis hermanos, que la sabiduría de Dios se ha manifestado con toda claridad en su creación, ¿sí? Y así podemos estar observando todo lo que nos rodea. Y Él es entonces un Dios todo sabio. Y acompáñenme ahí a Jeremías, capítulo 10, para que usted y yo veamos esto. Le quiero pedir que deje una señal aquí en Romanos. Más adelante vamos a regresar. Y vamos a ver esta escritura de Jeremías que nos habla acerca de la sabiduría de Dios en su creación. Dice ahí: Él hizo la tierra, ¿cómo dice ahí? ¿Ya lo encontró? ¿Me espero entonces un poquito? Ok. Jeremías 10, 12. Jeremías 10, 12. ¿Listos? Dice ahí entonces: el que hizo la tierra con su poder. Y aquí quiero hacer un alto. El que hizo la tierra con su poder. ¿Qué tiene que ver esto? Esta es la omnipotencia de Dios. Y si usted es observador, usted va a ver que
todos los atributos en algún momento se van a empezar a relacionar unos con otros, porque Dios es completo, ¿sí? Y aquí dice entonces que Él hizo la tierra con su poder, llámese omnipotencia, ¿sí? Y déjeme decirle algo con respecto a la omnipotencia. La omnipotencia de Dios quiere decir que Él todo lo puede hacer, ¿correcto? Para Él no hay nada imposible. Pero esa omnipotencia de Dios tiene que ir juntamente con su sabiduría. ¿Se imagina usted a un Dios omnipotente pero sin sabiduría? Sería una completa locura. Imagínese usted a un hombre fuerte sin dominio propio. Haría destrozo y medio, ¿no? Imaginémonos por un momento a un Dios que es todo omnipotente pero sin sabiduría. Sería un poquito desastroso, pero esto no sucede con Dios. Sucede que Dios es omnipotente, pero al mismo tiempo es todo sabio. Y al mismo tiempo es todo conocimiento. De tal manera que su omnipotencia está ligada a su sabiduría, ¿sí? Entonces, eso es lo que establece aquí. Leemos nuevamente. Él hizo la tierra con su poder. Escuche. Él puso en orden el mundo. ¿Cómo dice ahí, mi hermano? Dígalo fuerte, por favor. Con su saber. Esto es conocimiento previo. Lo que le acabo de comentar. Omnisciencia. Dices, el que puso en orden el mundo con su saber. Y dice, y extendió los cielos con su sabiduría. ¿Sí? Ahí están los elementos que se enlazan unos a otros. Y además de esto, también la sustenta. O sea, no solamente es un Dios que crea las cosas, no, la sustenta de la misma manera con su sabiduría. Versículo 13. Dice, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. ¿Qué es esto? Ciclos que Dios estableció conforme a su sabiduría, porque Él es sabio, ¿sí? Entonces, estos son evidencias nada más, mis hermanos, de la infinita sabiduría que Dios tiene en las cosas que hace, en este caso con respecto a su creación. El Salmo 104, versículo 24, yo se lo leo, dice lo siguiente: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, y la tierra está llena de tus beneficios. Todo lo que nos rodea es el beneficio de Dios. Si no fuera así, mis hermanos, no estuviéramos aquí. Pero por sus beneficios, sus misericordias, estamos aquí, ¿sí? Entonces vemos con toda claridad la sabiduría de Dios. Pero también, aparte de verla en esa creación, también su sabiduría se vio reflejada en la redención de la humanidad, que por cierto es un plan sumamente perfecto y maravilloso. En la sabiduría de Dios, Él planea desde antes de la fundación del mundo, ejecuta y consuma, ¿qué? Nuestra salvación en Cristo Jesús. Y Él lo hizo antes de la fundación del mundo, en su sabiduría, mis hermanos. Y en base a esa sabiduría, Dios decidió salvar a los creyentes por medio de la predicación, por su sabiduría. Por lo menos eso es lo que encontramos en 1 Corintios 1:18, que dice, fíjate, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Qué es esto, mis hermanos? ¿Te imaginas si Dios hubiera revelado sus profundidades a los sabios del mundo hablando humanamente? Hubiera sido una locura de envanecimiento en el hombre. De tal manera que solamente la salvación hubiera llegado a los eruditos, a los judíos en el sentido de los maestros de Israel. Solamente hubiera llegado a ellos, pero no. Precisamente en la sabiduría de Dios, Él deshizo esa sabiduría y en su sabiduría divina, dice ahí, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso estamos aquí, por la sabiduría de Dios.
Y dice el 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, digan nosotros, predicamos a Cristo crucificado. ¿Cuántos predican a Cristo crucificado? Eso es la sabiduría de Dios. ¿Sí? Dice, para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles locura, pero más los llamados, así como judíos y griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora sí, denle un aplauso a Jesús. Cristo es entonces la sabiduría de Dios. Y por eso somos salvos. ¿Le das gracias a Dios por eso? Porque en su sabiduría decidió salvarnos por escuchar las buenas nuevas de salvación. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y por eso somos ahora nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Sí? Y eso es extraordinario, mis hermanos. Esa es la grandeza de la sabiduría de Dios. Que a través de la predicación el hombre fuera salvo. Ahora yo pregunto, ¿cuál predicación? ¿Cuál predicación? La predicación de las nuevas buenas, de las buenas nuevas, que Cristo murió en la cruz y que gracias a su sacrificio Él perdona nuestros pecados, nos justifica, nos presenta justos ante el Padre, nos reconcilia, nos hace coherederos juntamente con Cristo, nos pone un nombre nuevo y tenemos derecho a estar con Él en la gloria eterna por la locura de la predicación. Solamente por eso, mis hermanos. Y ahí está la sabiduría de Dios, que no fue por cosa humana, fue por razones divinas, mis hermanos. ¿Sí? Y es así como entonces podemos ver cómo la sabiduría se va manifestando en todas las cosas que Dios hace. ¿Sí? Y así como se muestra en su creación, en el sustento de ella, en la salvación de nuestras almas, también, mis hermanos, la sabiduría de Dios se manifiesta en cada una de nuestras vidas, gobernándonos Él con ese entendimiento. ¿Sí? Y yo quiero que usted pueda entender esto. Él es soberano, ¿estamos de acuerdo? Y como Él es soberano, Él tiene la autoridad y el poder de hacer con nosotros lo que Él decida, ¿cierto? Sí, eso es lo que dice la Escritura. Sin embargo, Él en su sabiduría, ligado a su soberanía, nos gobierna precisamente con ese conocimiento que Él tiene, con esa sabiduría que solamente Él posee. Y es aquí donde yo le quiero compartir uno de los significados de la palabra sabiduría, que si usted y yo lo entendemos, nos va a brindar luz en nuestro corazón. Fíjese usted bien. Sabiduría es la capacidad para escoger los mejores medios con el propósito de lograr los fines que se han determinado hacer. ¿Sí me entendió? ¿O lo vuelvo a repetir la definición? Lo voy a repetir, claro, con gusto. Dice, sabiduría es la capacidad para escoger los mejores medios con el propósito de lograr los fines que se han propuesto hacer. Le voy a dar un ejemplo. Si yo me propongo ir a la ciudad de San Francisco a hacer un viaje, ese es mi propósito que me he determinado hacer, yo tengo que considerar en la sabiduría que tengo humana todos los medios posibles para llegar allá. Y yo me pongo a pensar y digo, bueno, yo puedo ir a la ciudad de San Francisco, lo más práctico, puedo agarrar un avión, en 1 hora estoy ahí. El único inconveniente puede ser quizás el costo del boleto de avión, que sea un poco elevado. Pero también tengo la opción de irme manejando. ¿No? Yo puedo agarrar mi carro, hacer paradas, disfrutar del paisaje, 7 horas de camino, si irán como no, nos vamos, no. O también la opción de irme con un amigo, o con varios. Tengo la opción de irme en una camioneta con algunos, así me ahorro gasolina, voy platicando, etcétera, ¿no? Entonces yo tengo un fin que he determinado hacer, he considerado algunos medios para llevarlo a cabo, y en esa sabiduría yo elijo el mejor. ¿Sí me entendió? Bueno, eso es lo que precisamente se le puede aplicar a la sabiduría de Dios. ¿En qué sentido? Mire,
Si nosotros decimos que Dios es sabio para con nosotros, implica que Dios sabe lo que hace y por qué razón lo hace. ¿Sí? Y todo lo que hace Él es perfecto, no tiene error, no falla, no se equivoca. Y si Él es así, es porque Él es todo omnisciente. Él conoce todos los medios, todos los caminos posibles para llevar a cabo un propósito que Él ha determinado hacer. ¿Sí? Porque Él es Dios y en eso consiste su sabiduría, mis hermanos. Nosotros como humanos, en nuestro entendimiento limitado, no conocemos todos los medios, no conocemos todos los caminos, no conocemos las maneras en las cuales podemos llegar a hacer algo, pero Dios sí. Dios conoce todos y cada uno de nuestros caminos, porque Él es Dios. Y Dios entonces en su sabiduría elige el mejor medio para cumplir los propósitos que Él ha determinado hacer conmigo y contigo. En eso consiste la sabiduría de Dios. Y eso va a incluir desde luego mi vida. Escucha, en base a la sabiduría que Él tiene, Él va a elegir la mejor forma de tratar un asunto conmigo. Él va a elegir la mejor manera de formar mi carácter y aquellos asuntos que necesitan ser moldeados en mi corazón. ¿Sí? Y Dios en su sabiduría selecciona el mejor medio para tratar con esas áreas en nuestra vida, mis hermanos. ¿Sí? Resulta que Dios ve orgullo en tu corazón y ve vanidad. Si eres hijo de Dios, Él va a tratar contigo. Si no, cada quien va a responder de manera individual. Pero los que son hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Le pedimos a Él que Él trate con nosotros, ¿cierto? Queremos crecer, queremos parecernos más a Cristo, tener su carácter. Y si tú y yo le pedimos eso al Señor, Él nos ve y ve esa necesidad y en base a su sabiduría, Él sabe cómo tratar el orgullo contigo, el orgullo contigo y el orgullo contigo. Y quizá va a ser muy diferente la manera en la que trate contigo que en la que trate conmigo. A lo mejor tú vas a escuchar a la primera, pero a lo mejor otra persona no va a entender hasta la tercera. A lo mejor uno con una, Señor, perdóname. Pero otros, ni dándoles, entienden o entendemos. Y esa es la manera en la que Dios trabaja, mis hermanos. En base a su sabiduría, Él emplea los mejores medios para llevar a cabo su propósito. Y si tú y yo le pedimos a Él, Señor, trata conmigo, cámbiame, transfórmame, Él está dispuesto a hacerlo. Y cuando nosotros nos veamos involucrados en ese trato de Dios, démosle gracias a Él. En lugar de estar, ¿y por qué? Ahorita lo vamos a empezar a ver. Dispongamos nuestro corazón siempre confiando en que Él es sabio, mis hermanos. ¿Sí? Entonces Dios va a seleccionar esa forma de tratar con nosotros. ¿Sí? Y Él va a encontrar 1000 medios para hacerlo. Diferentes formas y cualquiera que Él elija será la mejor, será la más eficiente y va a funcionar. Porque cuando viene el trato de Dios, viene una respuesta de parte de nuestro corazón y somos transformados día a día. ¿Sí o no? Por eso estamos aquí, mis hermanos. Tú eres el resultado de lo que Dios en su sabiduría ha tratado contigo a lo largo de los años. Y se llega y viene el trato y poco a poco vamos, ¿qué? Creciendo, vamos madurando, vamos cambiando, vamos transformando nuestro pensamiento, como dice Romanos, renovando nuestro entendimiento, ¿a qué? A la palabra de Dios. Y esa es la que nos va transformando. Entonces, si la palabra de Dios es su sabiduría, ella es un medio que también funciona para tratar conmigo. ¿Sí? El asunto es disponer nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, el corazón que lo entiende, corazón que es humilde, se deja moldear por Dios. Es dócil, es maleable. ¿Por qué? Porque conoce a Dios. Conoce que Él es soberano. Entendemos que Él es el perfecto alfarero, que Él va dando forma, va quitando lo que estorba y nos va fortaleciendo nuestras áreas.
si en verdad hay un corazón que se deja moldear, que espero sea el tuyo, mi hermano, que estás aquí. Un corazón dócil, sensible, humilde, que sabe que lo que pasa es por un propósito y que Dios tiene el control de nuestra vida y que no tengo por qué angustiarme, por qué afanarme, por qué turbarme o por qué inclinarme hacia la depresión, hablando de las emociones humanas, ¿no? Sino que yo entiendo que en el trato de Dios Él tiene el control de mi vida porque Él es soberano y perfectamente sabio. Y yo tengo que descansar en eso, ¿sí? Entonces, en eso consiste la sabiduría de Dios, mis hermanos, que Él elige los mejores medios para llevar a cabo su propósito. Pero también un aspecto muy importante, además de la formación de nuestro carácter que Él emplea, también Dios utiliza su sabiduría si Él ha determinado hacer algo contigo. Dios en ocasiones tendrá planes, quizás el día de mañana seas pastor, predicador, profeta, maestro, evangelista, sirvas en algún ministerio, o quizás seas portavoz del Evangelio con tus familiares y amigos. No sé qué es lo que Dios tiene para ti, pero en ese llamado que Dios hace, mis hermanos, en la sabiduría que Él tiene, nos somete a una formación, ¿sí? Nos lleva al quebrantamiento, nos lleva a la soledad, al menosprecio, a la traición, a la humillación. Dios quiere que aprendamos, si viene la escasez, en algunas ocasiones experimentamos enfermedad y nos encontramos en condiciones en las cuales nuestro carácter está siendo formado debido a la sabiduría de Dios. Y Dios dice, te voy a mandar esto, porque en mi sabiduría esto te va a funcionar y vas a dar una respuesta que yo espero. Y así es como Dios trabaja, mis hermanos. ¿Cómo vas a entender los aspectos que Dios quiere que entiendas si no pasas por esas cosas? ¿Sí? Y Dios te empieza a moldear, empieza a trabajar en tu carácter en base a su sabiduría. Y cuando pasan los años y volteas hacia atrás, dices, ay Señor, ahora entiendo por qué razón pasé lo que pasé atrás. ¿Por qué razón pasé soledad? ¿Por qué pasé escasez? ¿Por qué pasé tribulación, angustia y enfermedad? Ahora lo entiendo porque tú tienes planes y propósitos que yo no entendía, pero ahora los entiendo y te doy gracias, Señor. Ese es el corazón que responde a la sabiduría de Dios, ¿sí? Y entonces nosotros, si lo entendemos, mis hermanos, no vamos a batallar, porque Él es sabio y Él sabe lo que hace conmigo, ¿sí? Y entonces cuando hablamos de que Dios en su sabiduría forma nuestro carácter, podemos tomar el ejemplo de grandes hombres de Dios. ¿Qué podemos decir de Moisés, José o David? Dios, a fin de cumplir sus propósitos en cada uno de ellos, en su sabiduría, utilizó medios para llevarlos a cabo. Él tenía un llamado para Moisés, para José y para David, ¿sí? Fíjate bien, Moisés, por ejemplo, antes de ser el gran líder de 2 millones de personas, imagínate lo que es eso. Moisés, antes de ser el gran líder de una nación tan grande, fue llevado al desierto como medio de formación en la sabiduría de Dios. Y pasa 40 años allá, y 40 años acá, 80 años en total, Moisés siendo formado para los planes que Dios tenía en su vida en base a la sabiduría de Dios. ¿Qué decir de David? Antes de convertirse en rey, el medio de formación que Dios usó para él fue el quebrantamiento. Y resulta que Saúl fue el instrumento. Entonces, David, tienes que aprender a ser dócil, tienes que aprender a ser manso, tienes que aprender, David, a que las situaciones en el reino que te esperan no van a ser fáciles, no son sencillas. Necesito que aprendas, te voy a poner a un Saúl para que te enseñe en base a mi sabiduría. Y David, mira, tranquilo, está bien, Señor. Y ahí está, el trato de Dios en base a la sabiduría de Dios. ¿Qué podemos decir en el caso de José? Sí, la mayoría conocemos la vida de José, ¿no es cierto? Levante su mano, ¿quién la conoce? Todos, la mayoría la conocemos. Y la vida de José, mis hermanos, es un ejemplo muy claro acerca de cómo se aplica ese vasto conocimiento que Dios tiene en la vida del ser humano. José, un joven vendido como esclavo a Egipto, calumniado por la esposa de Potifar,
encarcelado injustamente. Y cuando nosotros vemos esas cosas, podemos llegarnos a preguntar, ¿cuál era el fin de todo esto? ¿Por qué tanto trato tan severo en alguien tan humilde como José? José desde su juventud fue alguien bien sencillo, bien tranquilo, que nunca se le reveló a su padre ni a su madre, siempre tuvo un buen trato con todos, y sin embargo, se le vinieron las cosas bien tremendas para José. Y podemos entonces pensar, ¿por qué un trato tan severo? ¿Cuál era el propósito de Dios en su vida? Créeme, hermano, que José en ese momento no tenía ni la más mínima idea de lo que venía más adelante. Vendido, bueno, pues me vendieron. Que se afligió, sí se afligió, sufrió, sí sufrió. Pero él, pues bueno, fluyó con el trato. Así como a veces que vamos a algún, no sé si han tenido oportunidad de ir al Raging Waters, un comercial, y nos subimos a la llanta de ese río y nos dejamos llevar. De esa misma manera, mis hermanos, necesitamos dejarnos llevar en el río de Dios, en su sabiduría, en su trato, en su omnisciencia y en su sabiduría. Yo me dejo llevar, porque Él sabe lo que hace conmigo. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Entonces, esto lo vemos en la vida de José. Sin embargo, entonces, la respuesta, ¿cuál era lo que Dios tenía para él? Lo sabemos, mis hermanos. José iba a convertirse en alguien muy importante, no solo para la nación de Israel, sino también en la historia de la redención. Y quizás José no es el portador directamente de la promesa que se le dio a Abraham. Sin embargo, José es el eslabón, el que preserva precisamente a la familia de Jacob y hace que ellos sean preservados, pasen a Egipto y siga entonces la trayectoria de la historia de la redención. ¿Sí? Y eso era el plan que Dios tenía para la vida de José. Y fíjese usted bien todas las cosas que tuvo que pasar simplemente para llegar a ser segundo de Faraón. Dios utilizando los mejores medios para llevar a cabo sus mejores y más altos propósitos en la vida de José. Diga conmigo, por favor. Dios utilizando los mejores medios a fin de llevar los más altos propósitos. Eso es sabiduría de Dios. ¿Sí? José, mis hermanos, en ese momento estaba siendo probado, preparado, pulido y encerado, incluía ya todo eso. Y durante todo ese tiempo que estuvo en esclavitud, en la cárcel, en esclavitud de alguna manera en la casa de Potifar, Dios le estaba enseñando dependencia. Mira, José, yo necesito que tú aprendas dependencia de mí. Yo te voy a llevar a la cárcel, te voy a llevar a la casa de Potifar, vas a sufrir, pero yo quiero que dependas de mí. Eso fue lo que Dios estaba tratando. José, necesito que aprendas contentamiento. En el lugar donde estés, con tu familia, con aquella compañía de vendedores ambulantes, ahí, conténtate. Conténtate en la casa de Potifar, conténtate en la cárcel. Y José, mi hermano, tuvo contentamiento en todo tiempo. Él no renegó. Y el mismo contentamiento lo mantuvo cuando llegó al faraón y ser segundo después de él. ¿Por qué? Porque él aprendió esto en esas circunstancias, mis hermanos. ¿En base a qué? A la sabiduría de Dios. ¿Sí? Y sabes, es muy probable que Dios con mucha frecuencia va a hacer esto que hizo con José en la vida de muchos de nosotros, en la vida de aquellos que estamos en formación. ¿Cuántos estamos en formación? Espérate esto y más, hermano. Si en verdad quieres ser transformado, quieres parecerte a Cristo, y deseo yo que mi carácter sea moldeado, esperemos esto. ¿Sí? En base a la sabiduría de Dios. ¿Sí? Y a través de esas circunstancias, mis hermanos, de todas aquellas cosas que nos rodean, Dios nos va a enseñar. Dios nos va a enseñar como ese padre enseña a su hijo. Ven, te quiero enseñar. Un padre cuando lo hace, no lo hace enojado, lo hace con humildad, lo hace con sencillez, lo hace con amor
y agarra a su hijo y le dice, hijo, ven, siéntate, quiero enseñarte. Y Dios en esa figura paterna nos enseña, mis hermanos, que cuando estamos en luchas y pruebas, Dios nos enseña confianza. Confía en la lucha y en la prueba, confía. Cuando atravesemos escasez o enfermedad, Dios nos empieza a enseñar dependencia de Él. Señor, no tengo recursos, no tengo para pagar esto, Señor, necesito, eso es dependencia. En la enfermedad, Señor, estoy enfermo, tengo cáncer, me han diagnosticado esto, aquello, la tiroides, qué sé yo, Señor, dependencia. Eso es lo que Dios enseña en la escasez y en la enfermedad, dependencia. Y sea cual sea nuestra situación, somos enseñados en base a la sabiduría de Dios. Y eso es mejor, caer y estar en el trato de Dios, que andar deambulando, como muchos deambulan hoy en día. Yo prefiero ser enseñado por Dios que enseñarme a través de mis propias experiencias. Porque, ¿sabes? Si yo lo hago en mi fuerza, me voy a caer, me voy a lastimar y voy a estar cayéndome a cada rato y me va a producir mucho dolor. Pero si yo me dejo en las manos de Dios, es mejor estar en sus manos, ¿sí? Porque eso va a resultar en un beneficio para mí. Eso resulta en beneficio para nosotros. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Cuando viene el trato de Dios, produce en nosotros un fruto abundante. Eso es lo que produce el trato en base a la sabiduría de Dios, ¿sí? Y si Dios entonces es ese Dios sabio que en su sabiduría encamina y encaminó a todos los hombres en el Antiguo Testamento, es el nuevo, es lo que ahora nosotros esperamos de este Dios. Que Él también nos lleve, nos encamine en su sabiduría para cumplir sus propósitos. Y también lo va a hacer con nosotros, mis hermanos, si en verdad somos obedientes y humildes. ¿Sí? Y alguno preguntará, bueno, ¿y cuál es ese trato? ¿Cuál es el significado? Es que la verdad es que no entiendo. Bueno, ese trato, esas pruebas, esas luchas, esas enfermedades, es Dios trabajando con nosotros en aspectos que a lo mejor no hemos alcanzado o madurado, ¿sí? Y te ve Dios y dice, todavía le falta a Él manifestar más humildad, y Dios trabaja contigo. Todavía percibo orgullo en ti, y Dios envía otra vez el trato en su sabiduría, en su entendimiento. Tal vez algunos de nosotros todavía tenemos envidia en el corazón, manifestamos resentimientos contra las personas, nos encontramos tal vez afanados o qué sé yo, y Dios, que ve el corazón, decide tratar, y en base a su sabiduría nos envía precisamente las cosas que nos vayan a ayudar a ti y a mí a crecer, ¿sí? Por lo tanto, cuando esto pase, mis hermanos, que tome aliento tu corazón. No nos desanimemos cuando sucedan las cosas inesperadas. Y esto es bien común que suceda en cristianos, no solamente de 1 año, de 5 y de 10 y de 20. De repente viene la prueba, la lucha, la adversidad y luego nos preguntamos qué pasa, qué sucede, ¿será que yo ando en algún pecado? No entiendo, y viene la aflicción y viene la angustia, la ansiedad. Hermanos, tranquilos. Descansemos en que Dios tiene el control de nuestra vida, que Él es soberano y que su sabiduría nos va a guiar en nuestro caminar, ¿sí? Porque Él conoce el camino de principio a fin. A Él no le sorprende ningún imprevisto, simplemente Él es el camino, ¿sí? Y cuando estaba estudiando eso, cuando la sabiduría se le aplica al ser humano, que viene a eso, mire, cuando la sabiduría se le aplica al ser humano, la sabiduría es como aquella persona que maneja y cuando va manejando se le atraviesan obstáculos, de repente hay un bache adelante de ti, hay una basura en el freeway, tienes que esquivar rápido. Y la sabiduría de Dios, mis hermanos, nos ayuda precisamente a hacerle frente
a las circunstancias que se van presentando en el camino. Y así es Dios. A Dios no le sorprende nada porque ya conoce el camino. Sí, Él es el camino. Por esa razón, Él nos dice, establece la línea y dice, vete por aquí, vete por acá, tranquilo, yo estoy contigo, estoy tratando. Y si viene algún obstáculo más adelante, Él dice, yo sé cómo resolverlo, yo ya sé cuál es la respuesta. Solamente confía en mí, depende de mí, es todo. Y el cristiano, el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, dice, yo confío en ti, Señor. No hay mejor lugar que estar en tus manos. ¿Cuántos dicen amén? En sus manos es lo mejor. Y aunque a nosotros nos pudiera parecer desconcertante algunas circunstancias de la vida, quizás va a llegar momentos donde nos preguntemos qué es lo que sucede, porque no sabemos a dónde vamos, pero Dios sí lo sabe. ¿Sí? Y vendrá la pregunta que con mucha frecuencia se hace mucha gente y dicen, es que no entiendo lo que pasa. No sé, Irán, mira, yo oro, estoy en la iglesia, he buscado de Dios y tengo temor de Dios, leo su palabra, la considero, pero no sé qué pasa. No puedo salir de donde estoy. Lucha, tras lucha, tras prueba, tras esto, tras aquello. Y sabes, va a haber ocasiones en que nunca quizás podrás entender qué fue lo que estaba pasando. ¿Sí? Pero sepamos que Dios está obrando con sabiduría. ¿Sí? Cuando Job recibió todas aquellas aflicciones y adversidades de manera inesperada, él nunca cuestionó a Dios sobre sus acciones. Para nada en absoluto. Simplemente dijo Job, ¿recibiremos lo bueno y no lo malo de parte de Dios? Yo recibo todas las cosas de Dios, dijo Job. Lo bueno y lo malo sé porque conozco a mi Dios. Y sé que Él está en control. Sé que Él es sabio, sé que Él está en control de mi vida. Él obrará en justicia, en fidelidad, y sus acciones van a ser sabias. Eso fue lo que dijo Job. ¿Cómo lo sé? Él lo dice en capítulo 9, versículo 4. Dice Job, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Job sabía quién era Dios. Y él sabía que lo de su casa, lo de sus hijos, lo de su ganado, lo de su tierra, adversidad tras adversidad, él sabía que Dios estaba en control. ¿Le produjo aflicción en la carne? Sí, sí. Job decía, ay, pero ¿qué pasa? Pero en una actitud humilde y sencilla delante de Dios. Él decía, ay, y luego de repente 3 amigos ahí que dices tú, no, pues ¿para qué quiero enemigos? No. Los amigos ahí hostigando, no, Job, lo que pasa es que tú estás en pecado. Y él sufriendo, imagínate, en vez de ayuda estaba, pero era trato de Dios. Aún los 3 amigos de él era parte del trato en la sabiduría de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Que al igual que Job, no debemos cuestionar las decisiones de Dios, ni tampoco los medios que Él utilice para tratar con nosotros. No cuestionemos, hermano. Bástenos saber que Él es sabio y que Él utilizará su sabiduría en beneficio nuestro. Es todo. Escucha, si Job no lo hubiera aceptado, pensemos por un momento a un Job rebelde. No, pero ¿por qué? Si yo te he sido fiel y he andado en tus caminos. Imagínate un Job así. Es muy probable que se hubiera amargado, se hubiera resentido, se hubiera hundido en las emociones humanas por la insatisfacción de su condición. ¿Sabes, mi hermano? Yo sé que algunos de ustedes están aquí en condiciones en las cuales ustedes se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estoy así? ¿Por qué ha pasado el tiempo y estoy en donde mismo? ¿Por qué toco puertas y no me abren? ¿Por qué busco trabajo y no encuentro? ¿Por qué estoy en esas circunstancias? Hermano, si ese es tu caso, yo quiero invitarte a que tengamos una actitud como la de Job. No preguntemos ni las acciones ni los medios que Dios utiliza. Más adelante, quizá,
con la misericordia de Dios, lo podamos entender. Mientras tanto, Señor, está bien, no hay ningún problema. Estoy así, soy un hijo tuyo, y como hijo tuyo sé que soy nacido de nuevo, y por lo tanto yo sé que estoy en tus manos, no tengo duda, y si estoy así es por tu voluntad. Esa es la respuesta que un cristiano debe de tener ante las circunstancias de la vida, ¿sí? Y a muchos les puede pasar. En el caso de Moisés, de David y de José, como se lo comenté hace un momento, ellos se sometieron a la voluntad de Dios. Y escucha, cuando alguien se somete a la voluntad de Dios, no solamente son bendecidos, sino que también Dios cumple el propósito que tenía establecido. Eso lo vemos en los tres. Moisés, José y David. Los tres sometidos a la voluntad de Dios, los tres bendecidos y los tres cumpliendo el propósito que Dios tenía para cada uno de ellos. Por lo tanto, mis hermanos, confiemos y descansemos en la sabiduría de Dios. Y que si estamos pasando por algo, puede ser que sea un medio que Dios está utilizando para tratar algo en nuestra vida. Y el dócil dice, Señor, adelante. ¿Cuántos dóciles quisieran manifestar un carácter así? Muchas veces preguntamos, ¿cuántos son santos? Y 2 o 3 personas. Porque es un compromiso. Pero ¿cuántos corazones dispuestos a ser dóciles hay aquí? Corazones dispuestos al trato de Dios, en base a su soberanía y sabiduría. ¿Sí? Y escucha, los medios que Él estará usando, que Dios utiliza, son los más necesarios. Y son los más necesarios porque Él, que es más sabio que yo, que me conoce bien, porque Él me formó en el vientre de mi madre, sabe quién soy yo, Él conoce y dice, eso es lo que ocupa Hiram Sida para su trato. Porque Él nos conoce y porque Él es sabio y lo envía. ¿Sí? Y escucha, cuando hablamos de medios que Dios utiliza para cumplir sus propósitos contigo, ya sea en tu carácter o en tu llamado, Dios puede usar cualquier cosa. Tu trabajo. ¿Qué podemos decir de tu trabajo? Bueno, quizás no tienes trabajo. Bueno, a lo mejor es parte del plan de Dios. Y si lo tienes, quizá de momento no entiendas la razón del por qué estás ahí. Es que no sé por qué estoy aquí, o sea, no es algo que yo quiero hacer, no es algo que yo deseo, pero aquí estoy. Bueno, es Dios, si eres hijo de Dios. ¿Sí? Y a lo mejor de momento no lo entiendas, pero Dios te dio ese trabajo. Y si Dios te lo dio, es con un propósito. ¿Cuál? No sé. No vengas conmigo ya. Oye, Irán, ¿cuál? No, yo no sé. No sé cuál es el propósito que Dios tiene contigo. Mucha gente así es, hermano, por eso lo comento. Llega, ay, pastor o líder, ¿me puede usted decir cuál es la voluntad de Dios para mí? No, discúlpame, no puedo. Yo no soy Dios. Pero indudablemente que lo que estás atravesando es parte de su trato en base a su sabiduría. ¿Sí? Otros de los medios que Dios utiliza en su sabiduría puede ser el trato con las personas que te rodean. Y aquí entramos en conflictos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque a lo mejor Dios quiere tratar contigo algunas áreas y Dios te coloca en el centro del huracán y te pone a esta persona. Dice Dios, voy a mover esta para acá, este para acá y lo voy a rodear. David tuvo que lidiar con un Saúl. David tuvo que lidiar con su hijo Absalón en una rebelión. Y eso era parte del trato de Dios. Así que, hermano, si es tu papá, tu mamá, tu hermano en la carne, tu tío, tu abuelito, en la iglesia también sucede lo mismo. Tu líder, tu pastor, el compañero de ministerio, quien sea, todas esas personas que te rodeen, alguna de ellas van a ser trato de Dios para contigo en base a su sabiduría. La respuesta que yo dé, esa es la que le va a agradar a Dios. O sea, porque hay que tener madurez en esto. Yo tengo que aprender a tratar con los hermanos, a tratar con la familia, con los amigos, y en ocasiones las relaciones no son o no serán buenas, pero que exista un corazón dispuesto a querer arreglarlos.
o aprender a lidiar, o aprender a relacionarnos. Eso es bien importante, porque en esto hay sabiduría. Si tú y yo, escúchame, no aprendemos a relacionarnos con los demás, cuando es el trato de Dios, va a seguir. Y va a seguir un ciclo. Y tal vez te cambies de trabajo por no aguantar al jefe. O tal vez, no te puedes cambiar de familia porque esa ya va pegada a ti toda la vida. Pero quizás tú te quieras mover de vecindario porque no aguantas al vecino, te echas la basura, la música, el perro te ladra en la noche, etc. Y si tú te cambias y no has dado una respuesta a Dios en esa área, en su sabiduría, ¿a dónde te cambias, mi hermano? Te vayas a otra empresa, vas a tener el mismo trato, Dios te va a poner la misma persona o peor. Te vas a ir a otro vecindario, te van a salir peor. Porque acá en el corazón no hemos resuelto el asunto que tenemos que arreglar. Entonces, Dios quiere tratar conmigo en las relaciones, ok, tengo que darle una respuesta. Si no, ahí le seguimos. Otro de los medios también que Dios utiliza para formarnos en base a su sabiduría es la enfermedad. Yo sé que algunos de nosotros podemos estar enfermos, nos duele aquí, nos duele allá y más allá, me estoy dirigiendo a la pierna, y de repente no entendemos, ¿no? ¿Por qué razón estoy enfermo? ¿Por qué razón estoy así? ¿Por qué tengo ese dolor? Y no me encuentran los médicos que tengo. Bueno, pueden ser razones que Dios está utilizando en su sabiduría para tratar contigo. ¿En qué área? En la dependencia. Dependo de ti, Señor. Yo no dependo de este médico. Yo no dependo de esta medicina. Dependo de ti. En una ocasión me acuerdo de una hermanita que le iban a poner un marcapaso. Le dicen a la hermana, dice el doctor, le voy a poner un marcapaso. No, que a mí que me va a poner un marcapaso. El que me marca los pasos es el Señor. Ah, pues bueno. Eso es confianza, eso es dependencia, ¿no? A mí el que me marca los pasos es el Señor. Así debe ser en nuestra vida. A mí el que dirige mi vida es el Señor, en base a su sabiduría, ¿no? Sepamos esto, mis hermanos. Sean cuales sean los motivos y las razones por qué Dios actúa de tal o cual manera, sea lo que sea, siempre serán perfectos y sabios. Y las razones que Él tiene son muy elevadas y son muy distintas a las mías, ¿sí? Así de sencillo, ¿sí? Y yo quiero decirte algo. No trates de entender. Porque mucha gente de repente que aconseja dicen, pídele a Dios que te muestre por qué razón estás ahí. ¿Y si Dios no te contesta? No, es que no tratemos de entender. No tratemos de entender, porque los pensamientos de Dios no van a ser iguales a los nuestros. Y yo puedo interpretar, ¿no? De repente alguien llegó un día y me dijo, mira, fíjate que he soñado esto y he soñado aquello y no sé qué significa. Pues yo menos. Yo no soy intérprete de sueños. Yo no te puedo interpretar. O mira, es que yo me veo rodeado así de esas circunstancias y todo. ¿Tú qué piensas? No sé. Porque lo que yo pudiera interpretar no es lo que interpreta Dios. No, hermana, yo creo que usted está en pecado. Yo creo que usted aquí, yo creo que usted... No, yo ¿quién soy para interpretar? ¿No? Y eso es lo que a veces ocurre, tenga cuidado. Así que, si hay intérpretes aquí, no interpretéis, dice el Señor, ¿no? No. ¿Sí? Entonces, no entendamos las razones del por qué Dios los hace. Llegará el momento donde lo podamos entender. Si no lo entenderemos ahorita, lo entenderemos después. Y si no, ¿qué? Pues no. ¿Qué le pasó a Job? Bueno, Job en el momento en que pasó sus aflicciones, él no entendió así a plenitud qué pasaba. Sin embargo, ahora él que está en el cielo, él entiende totalmente cuáles fueron las razones del por qué Dios le mandó eso. Pero no en la tierra. Cuando Job estuvo en la tierra, él, Señor, yo te alabo, te exalto, te bendigo, recibo lo bueno y lo malo, todo, gloria para ti. Esa es la actitud que debemos de tener. Sí, pues de repente sí puede surgir la pregunta genuina, no, Señor, ¿qué pasa? ¿No? Muéstrame qué es lo que sucede, si, como decía David, si hay alguna iniquidad en mí, si hay en mi camino de perversidad, te pido que me lo muestres. Y si Dios quiere, te lo muestre, si no quiere, pues no. Yo tengo que seguir caminando, ¿no?
¿Sí o no, iglesia? Claro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que sus pensamientos son más altos que los míos. Y sus propósitos son bien distintos a los que yo pudiera interpretar. Porque su sabiduría no es la mía. Y el entendimiento que yo tenga de las cosas no es el mismo entendimiento que Él tiene. De donde quiere llegar, no es lo mismo, mis hermanos. Y esto es lo que Pablo establece precisamente en Romanos 11:33, que le pedí que dejara una señal en el principio. Con esta escritura regresamos y con esta concluimos en esta tarde. Entonces, Romanos 11:33. ¿Sí dejó una señal ahí? ¿Sí fueron obedientes? Va a haber bendición entonces. Sí. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Ya lo vimos. Pero viene la segunda parte, que es la que me interesa ahorita. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Fíjate bien aquí, te lo voy a explicar. Pablo declara, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Estaba maravillado Pablo. Pero juntamente con eso, establece esta parte. Cuán insondables son sus juicios. Cuando Pablo me habla de juicios, junto con su sabiduría, y dice que son insondables, estos juicios se refieren a los decretos de Dios, a la voluntad y sus propósitos. Esos son sus juicios, no quiere decir que Dios te va a juzgar, no. Juicios aquí significa voluntad, decretos y propósitos, ¿sí? De tal manera que esos propósitos están sujetos a su sabiduría, porque lo establece antes, y en base a su conocimiento, y que estas cosas quedan muy por encima de nuestros pensamientos humanos, ¿sí? De tal manera que cuando dice ahí, insondables, que sus juicios dijimos que son decretos y propósitos, insondables me habla de profundidad. Es como aquel marinero o algún científico del mar que quiere medir la profundidad del mar, mete una ¿qué? Decimos, una sonda, ¿verdad? Los que están con el idioma inglés a lo mejor no lo van a entender, pero una sonda es un cable para meter y medir la profundidad del mar. Eso se le llama sonda. Entonces cuando dice ahí son insondables, quiere decir que no tiene profundidad. No se puede medir, no se pueden calcular, no se puede ver qué profundo es. ¿Qué, mi hermano? La sabiduría, el conocimiento y los juicios que incluyen sus decretos y propósitos. ¿Sí lo entendimos? Entonces, son insondables. Pero además de esto, Pablo agrega respecto a la sabiduría y dice que sus caminos son inescrutables. Inescrutables, ¿qué es esto? Inescrutable significa que no se pueden saber, ni conocer, ni tampoco averiguar. En otras palabras, podemos decir que los métodos y medios que Dios elige para cumplir sus propósitos son únicos. No se pueden entender, no se pueden explicar y son sumamente profundos. Isaías 55:8 dice, usted tal vez lo ha escuchado, se lo leo. Porque mis pensamientos no son, los que se lo saben, no son vuestros pensamientos. Y también aclara, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo, ¿quién? Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los tuyos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mis hermanos, la sabiduría de Dios es perfecta. ¿Cuánto le alaban por eso? La sabiduría de Dios es perfecta. Nosotros como seres humanos limitados de pensamiento, mis hermanos, muchas veces ignoramos la manera en la que Dios obra. ¿Sí? A nuestros ojos nos puede parecer imposible, sin embargo para Él todo lo es posible.
Quizás a alguno le pueda parecer una locura, o alguna cosa que Dios haga le puede parecer improbable. Sin embargo, las cosas que para nosotros son locura e insensatez, para Dios son sensatez. Son perfectas. Y dice Eclesiastés 11:5, como tú no sabes cuál es el camino del viento, ¿o alguno sabe el camino del viento? Dígame para que me diga cómo, ¿no? Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿A qué voy con esto? Que nosotros no podemos aventurarnos a pensar o a sugerir o interpretar qué es lo que Dios está haciendo. Si Dios está trabajando contigo, algo se trae el Señor en tu vida. Algo trae, ¿sí? Así que, si nosotros creemos que Dios es sabio, sujetémonos entonces de manera voluntaria y sin resistencia a los planes de Dios conforme a su sabiduría. ¿Cuántos quieren sujetarse a los planes de Dios? Demos gracias entonces a Él, porque Él siempre decide lo mejor para nosotros. Debemos de confiar en Él, sabiendo que Él obrará en justicia. Dependamos de Dios en todo nuestro caminar, abandonémonos a sus brazos, permanezcamos siempre con un corazón abierto, aunque a nuestros ojos pueda parecer velado lo que está haciendo Dios con nosotros. Y sepamos que sin lugar a duda Él nos ayudará, ¿sí? Cuando Pablo se encontraba bajo aquel azote llamado aguijón de la carne, que muchos de ustedes lo saben, dice la Escritura que Pablo recibió ese aguijón y Pablo de momento no lo entendía. ¿Por qué razón, Señor? Y dice la Biblia que él 3 veces pidió a él que se le fuera quitado. Señor, mira, estoy sufriendo con este aguijón, estoy batallando, Señor, yo sé que es su voluntad, pero te pido por favor que me lo quites. Tal vez a ti el Señor tiene un aguijón para ti. Tal vez está tratando contigo. Te está quebrantando. Y tú tal vez le pides a Dios, Señor, quítamelo. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia. Que en mi sabiduría yo estoy tratando contigo. Bástenos la gracia de Dios. Bástenos la gracia de Dios para recibir el trato de Dios. Su gracia nos sostenga. Y que Él, conforme a su voluntad, cumpla su propósito que Él ha determinado hacer para cada uno de nosotros. Y cuando eso sucede, mis hermanos, Él es glorificado. Dios decide hacer algo, damos una respuesta, aguantamos, permanecemos, y el nombre de Dios es glorificado, exaltado, porque Él lo hizo, no tú, no yo, Él lo hizo. Y cuando damos ese fruto, se demuestra, Dios entonces dice, bien, buen siervo y fiel, lo has hecho bien. Se manifestó el fruto que yo esperaba, dice Dios. Ahí está. Y en ese momento Él recibe la gloria. Por esa razón, mis hermanos, Pablo dice, porque una vez estas cosas, empleando la sabiduría de Dios en nuestra vida, para Él, por Él y para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dale una alabanza a Él con un aplauso fuerte. Y Él sea glorificado. Gracias, Señor. Exaltado seas por tu infinita sabiduría, Señor. Bendito eres. Oremos a Dios.
invitarle así como está usted sentado. Demos gracias a Dios y yo quisiera apoyar en la vida de ustedes también, porque sé que muchos estamos, al igual que yo, atravesando por pruebas. Trato de Dios por su sabiduría, cumpliendo Él un propósito en nosotros. No lo sabemos, desconocemos lo que Él hace, pero sepamos que Él es sabio. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde. Reconocemos que tú eres Dios, reconocemos que tú eres soberano, que eres invisible, excelso, lleno de gloria y de poder. ¿Por qué no le exaltas a Él con tu voz y dile, Señor, tú eres Rey, eres Señor, excelso en alabanza, supremo en adoración, Señor? Nadie más que tú, Señor. Y solo tú eres Dios sabio y lleno de conocimiento. Nadie se compara a ti, Señor. Con tu sabiduría, Señor, fundaste los cielos y la tierra. Todo lo que hiciste, lo hiciste en perfección, Señor. Y todas las cosas que tú haces, Señor, son perfectas, Señor. Gracias porque en tu sabiduría, Señor, tuviste a bien salvarnos. No por nuestras obras, no por nuestra inteligencia o capacidad, no, Señor, nos salvaste por la locura de la predicación, Señor, y por eso estamos aquí. Dale gracias y dile, Señor, gracias por haberme salvado conforme a tu sabiduría, Señor, en la cruz del Calvario por medio de Cristo Jesús, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú, en tu sabiduría, Señor, nos gobiernas con autoridad. Eliges los mejores medios a fin de cumplir tus mejores propósitos en cada uno de nosotros. Y Señor, si hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser tratadas, trátalas. Si hay un plan para mí, Señor, necesito pasar por alguna de estas adversidades, sufrimientos, Señor, algún medio, hazlo, Señor. Yo no me opongo, Señor, aquí está mi corazón, mi vida, y quieres tratar conmigo, trata, Señor, cada una de mis áreas que necesitan ser moldeadas, Señor, a fin de parecerme más a ti, Señor. Te damos ese derecho que tú hagas, que tú seas, Señor, el que lo hace, para que en todo seas tú reconocido, Señor.